Saludamos esta mañana al viceministro de Gobierno, Mero Castañer. Vamos a tener una lectura de algunos hechos. Sobre todo queremos empezar por el más reciente y notable desde el punto de vista político, que es el proceso que se llevó adelante y se cerró ya de modo definitivo en la Asamblea Nacional, que buscó la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Con 80 votos, la tesis de UNES que propuso el legislador Cedeño y que apoyaron varios legisladores de otros sectores políticos no prosperó. ¿Qué supone esta primera lectura para el Gobierno Nacional, para el viceministro de Gobierno, de los hechos ocurridos estos días en la Asamblea? ¿Y cómo mirar adelante después de un proceso, desde luego, agotador, devastador, que está contemplado en la Constitución, artículo 130, y que se produjo como el país conoce? Señor viceministro, gracias por estar con nosotros. Su punto de vista, su opinión, lo escuchamos. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a usted, a todos quienes nos siguen esta mañana. Efectivamente, es un proceso que permite la Constitución, que puede darse por razones previstas en nuestra Carta Magna. Sin embargo, yo quiero ser claro de que dentro de este escenario de movilizaciones, de protestas, muchas de ellas legítimas, muchas de ellas reconocidas por el gobierno, claro, muchas de ellas que el gobierno dio respuesta, apareció esta iniciativa en la Asamblea, que fue tomando forma primero, cumplió los requisitos para ser tratada en el número de firmas, y después un sinnúmero de hechos que, por decirlo menos, poco claros, primero en el tema de cómo se dio el proceso, de las largas que se le dio al proceso, del tiempo que tomó, y también hay que decirlo, de la intención del representante del legislativo de mediar, entre comillas, un proceso de diálogo cuando había intereses personales y cuando un mediador debía ser imparcial y debía ser una persona que busque acuerdos. Pero vimos en la votación de ayer que tomó partida frente al tema de destitución del presidente de la República. Eso fue notorio, tendrá que explicarlo y explicarlo al país el doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros la semana pasada incluso emitimos aquí, yo personalmente, algunos comentarios, diciendo que por el proceso de desgaste que había tenido la Asamblea Nacional en los últimos 3 meses, de si salía Yori, de si se quedaba Yori, del debate interno, de las diferentes bancadas, y no me refiero solamente a las bancadas que buscaban la destitución de Yori, sino de esta atmósfera enrarecida que había en la Asamblea Nacional, me parecía que no era la mejor entidad para proponerse como mediación. Y no porque los legisladores no hayan llegado allí con el voto de sus mandantes, que son los ciudadanos, sino por el desgaste político que había supuesto todo este proceso y estos 12 meses de bloqueo. Pero, apartando eso, Virgilio Saquicela insistió en la mediación, logró una mesa de mediación, y me parece que ayer en la noche con su voto, él cerró cualquier posibilidad de ser un mediador válido, un interlocutor válido, un tercero imparcial, como se dice cuando se habla de negociación incluso a nivel internacional, para este proceso. Esa es mi opinión personal. Ahora, usted también lo ha dicho. Me preocupa más allá de eso, que de hoy en adelante, y estamos dialogando con Homero Castañer, viceministro de Gobierno, que de hoy en adelante la gobernabilidad tenga mayores tropiezos. Si bien es cierto que en este año ha habido una gran cantidad de leyes que no se han aprobado, que no se han tratado, que se las ha tratado torcidamente, que otras cuantas se pudieron aprobar con muchas dificultades, el escenario político que dejó la Asamblea después de los 80 votos de ayer es distinto al de anteayer, es distinto al año precedente,
y no es un escenario fácil de gobernabilidad. No sé si estas últimas horas usted ha reflexionado en qué caminos puede buscar, porque en democracia la construcción de diálogos, de acuerdos, de puntos de vista, de debate, es algo fundamental para seguir adelante. Y creo que este es uno de los puntos que queda destruidos dentro de las tantas derrotas que tenemos muchos sectores del país en estos días. Derrota la paz social, derrota el tejido social, fracturada el país, polarizados, debates incluso que pasan por visiones maximalistas y que quisieron destruir el Estado de Derecho y destruir la paz pública, pugnas políticas, lesiones también al músculo político del gobierno, la oposición con sus prófugos y sus encarcelados también derrotada. Es decir, aquí quedan muchas derrotas y me parece que hay pocos ganadores de todos estos días. Y me refiero a lo social y me refiero también a lo político. Quiero escuchar el criterio del señor viceministro de Gobierno. Comparto con usted aquí en este escenario que hemos vivido estos días. No hay ganadores, el país ha perdido. Claro. Han perdido los agricultores, los ganaderos, ha perdido la gente que no ha podido trabajar. Pienso que usted mencionó algo que es clave en este tema, esas heridas, esos enfrentamientos entre ecuatorianos, las cuales hay que cerrarlas porque una herida que queda abierta puede infectarse y puede complicarse. Sí. Hay que cerrar esas heridas, hay que pensar en unidad nacional. Definitivamente la Asamblea Nacional va a seguir siendo un escenario complejo porque hay intereses políticos, intereses de bancada, intereses personales, pero estos temas que hemos vivido estos días, el gobierno nacional ha demostrado que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a rectificar, que está dispuesto a dar golpes de timón. Y le doy un ejemplo. Cuando iniciaron las movilizaciones, el presidente tomó en la primera semana la decisión de firmar tres decretos, dos de ellos con medidas de alivio para ecuatorianos, uno de ellos para declarar en emergencia la salud. Se vino la siguiente semana, el presidente tomó la decisión de firmar un cuarto decreto bajando el precio de los combustibles para tratar de entender que ese era el pedido principal de los pueblos y nacionalidades indígenas. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se sentó en una mesa de diálogo cuando había centenares de indígenas afuera, cuando ellos adentro pusieron más de 50 líderes, cuando estaban con barras, les escuchó, se sentó a dialogar con ellos sin condicionamientos, pero del otro lado seguían los condicionamientos, seguían las intenciones de imponer, de amenazar. La noche después de ese primer diálogo mataron a un militar. Sí, pues yo quiero ir un segundito, por favor, al tema del diálogo en un minuto para que usted siga, pero no quiero dejar de lado el análisis del escenario de la Asamblea. Me parece que la Asamblea de hoy va a ser más compleja en cuanto a la relación con el Ejecutivo que la de ayer, que la de antes de este proceso de destitución del presidente. ¿Cuál es su opinión y percepción, señor viceministro? Y luego vamos a lo que usted estaba desarrollando. Puede ser porque no se ha tratado cualquier cosa, se ha tratado la intención de destituir al presidente de la República, y hemos visto durante estos días declaraciones de asambleístas que han recibido presiones, que les han intentado incluso a algunos de ellos sobornar, comprar, incluso presiones a la fuerza fuera de sus casas, y todo esto tiene que aclararse. Ojalá la justicia actúe, pues, ¿no? Aquí la justicia es muy lenta para todo. No, incluso le digo, ayer se dieron en el proceso de votación algunos temas también oscuros que tienen que aclararse,
pero más allá hasta en el tecnológico, claro, tiene razón. Pero ahora, ¿cómo hacemos para en este nuevo escenario que se planteó? Porque usted ha dicho, esto no ha sido un tema cualquiera, se trató de la destitución del presidente de la República, se superó con la ley en la mano, porque eso dice la norma, el proceso ya no se puede volver a hacer, pero queda este escenario, este terreno minado, para ponerlo metafóricamente, señor viceministro. Bueno, vamos a tener que seguir nosotros en la línea de trabajar por el país. Bien. Nosotros no estamos dispuestos a caer en ese escenario de pactos, de compras, de asambleístas. Pienso que ayer la votación dio muestras que nosotros no estamos dispuestos a hacer pactos que no sean los de la defensa de la democracia, de los intereses de ecuatorianos. Saludamos la posición de bancadas como la del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, que desde una primera instancia dijeron vamos a defender la institucionalidad del país, la estabilidad, y a eso apuntamos ahora, ¿no? Que con esta acción de haber activado un proceso de destitución del presidente de la República, nosotros como gobierno también lo asimilamos, lo entendemos y tenemos que dar un golpe de timón en ciertos temas para tener también ese apoyo de legisladores en la Asamblea Nacional frente a temas que les puedan interesar, en proyectos de ley, en iniciativas para sus regiones, para sus provincias, pero no va a ser fácil, va a ser un caminar día a día. El país le toma la palabra al gobierno nacional, a usted, rectificaciones, ceder en ciertas cosas, pero no va a ser fácil también, y hay que ir construyendo, y hay que volver a construir. Demoler es facilísimo, con un artefacto explosivo se demuele a veces una pared. Construir es cosa larga, labrada y difícil, y creo que es una tarea de todo el país. No quiero dejar de preguntarle sobre aquel proceso del diálogo dinamitado, estoy usando metafóricamente, por la muerte de un ecuatoriano, de un soldado. ¿Cómo puede entender el mundo civilizado que mientras hay unas conversaciones para llegar a acuerdos entre la alta dirigencia de la CONAIE, en la misma madrugada haya muerto un ecuatoriano, un soldado en este caso, pero cualquiera que sea, soldado, con uniforme, ninguna razón justifica la pérdida de una vida humana, sea manifestante, soldado, policía, lo que fuere, en estos días? ¿Cómo entender que en pleno proceso haya sucedido eso y cómo explicar entonces la reacción de la ausencia de quienes estaban en las negociaciones? Me refiero al ministro Francisco Jiménez, al secretario Iván Correa y al asesor jurídico de la presidencia en esa continuación del diálogo en el colegio Matobelle que se buscó el día de ayer, pero que no fue posible, porque hay que explicar el porqué, hay que explicar esas causas. Usted, por favor, señor viceministro, estaba desarrollando una idea y yo le interrumpí para ir al tema político, pero ahora sí quiero pedirle, por favor, que la explique ampliamente. A ver, hay una condición indispensable para que se dé un diálogo. Se llama voluntad. Voluntad para dialogar, para llegar a consensos, acuerdos, a un posible estrechón de manos. El gobierno nacional siempre tuvo la voluntad, jamás puso condicionamientos, jamás dijo para sentarme tiene que ser en tal lugar, tiene que estar tal persona, no, jamás puso condicionamientos, y la muestra fue el hecho de irse a sentar en el Liceo Matobelle, en donde, repito, el que fungía de mediador era el presidente de la Asamblea, que ya sabemos exactamente cuál fue su posición. Ellos pusieron los veedores que quisieron, hicieron ingresar el número de personas. Sí, porque la verdad es que había dos o tres funcionarios oficiales, digamos, del gobierno, y había muchísimos dirigentes campesinos y algunos mediadores que no sé qué tan mediadores serán, pero bueno. E incluso pudimos ver, porque he transmitido, que cuando intervenían
del lado de los movimientos y pueblos de nacionalidades indígenas, hasta barras tenían. Pero aún así el gobierno estuvo, les escuchó, regresó, incluso hubo el ofrecimiento sí, de artículo 95 y 121, 95, ¿no? El artículo 95 y revisar el 121 también. Pero aún así seguían los condicionamientos. Decreto, ya apareció, perdón. por ejemplo, el tema que hay que incluir el perdón a los que están siendo investigados por actos vandálicos, por temas. A ver, yo entendería, y permítame aquí un comentario personal, yo entendería que la dirigencia de la CONAIE proteja a sus compañeros, pero si han dicho los dirigentes de la CONAIE de modo reiterado que hay infiltrados, que son los violentos, que son los que cometen actos terroristas, atacan los bienes públicos y algunos responsables de bastantes cosas más, no entiendo la coherencia entre proteger a los supuestos infiltrados. Si son infiltrados, no son de la CONAIE. Y si se busca proteger a ellos a través de el perdón, no sé, que se les deje libres, a mí me parece que eso deja una gran cantidad de dudas, porque se ha dicho mucho de los infiltrados durante todos estos días. No, los responsables de la violencia no somos los dirigentes indígenas, no son los campesinos ecuatorianos, son los infiltrados. Bueno, hay que identificar a quiénes son los infiltrados y que lo juzgue la ley. No cabe, y a mí me parece que es un planteamiento erróneo, pedir protección y cobijo para quienes han destruido la propiedad, han atentado contra la paz pública, y no tiene sentido que la CONAIE lo haga. Es mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, quería dejarlo absolutamente puesto de manifiesto, porque aquí en estos micrófonos a varios dirigentes de Pachacuti y de la CONAIE les he preguntado lo mismo. ¿Por qué no identifican a los infiltrados y los entregan a la policía, si es que son infiltrados que atentaron contra la paz pública? Hasta hoy no recibo respuestas, pero bueno, volviendo al tema, hubo el ataque, se suspendió la jornada de diálogo y el gobierno fue nítido en eso, comunicó entiendo que el propio doctor Sarquisela, que no seguiría en el diálogo el día de ayer. El presidente de la República hizo un anuncio público diciendo que no dialogarían en esas condiciones, y se refirieron con nombre y apellido a Leonidas Issa. Sin embargo, hay otro escenario que se va construyendo la tarde y noche de ayer, que es declaraciones de Leonidas Issa diciendo que siguen con voluntad de dialogar. ¿Podría de alguna manera reconstituirse un diálogo, tal vez en otro espacio, en otras condiciones? Porque lo que no podemos seguir es con un país bloqueado, paralizado, con brotes de violencia, con ecuatorianos insatisfechos por mil razones y con los problemas severos de afectación a la paz pública, a la alimentación de los ecuatorianos, a la libre circulación. Eso hay que resolverlo bien y ojalá en las mejores condiciones posibles. ¿Qué piensa el señor viceministro de Gobierno, Homero Castañeda? ¿Cómo se explica que en plena mesa de diálogo, cuando se estaba trabajando los temas, se dé un atentado contra bienes públicos, privados, que haya muertos, que haya heridos? ¿Y cómo se explica que estas manifestaciones se permita lo que usted menciona, infiltrados, explosivos, personas que van directo a destruir? Eso. Ayer de noche hubo un atentado terrorista también, ¿no? A unas estaciones de la policía en Calderón. Violento. En el norte de Quito, cuando se trataba el tema de la Asamblea Nacional, coincidentemente se provocan unos actos de terrorismo. Exacto, terrorista. No tienen otro calificativo. No tienen otro nombre. En Calderón, y muchos asambleístas ese rato se empezaron a sintonizar sus discursos con la conmoción de lo que estaba pasando en Calderón. Es decir, hay temas que van de la mano y que no buscaban, repito, construir, sino planteaban un escenario de desestabilización, de conspiración hacia la democracia. Bueno, usted ha explicado bien por qué el gobierno no volvió al diálogo. Ayer por la mañana se habían comprometido en inicio a las 9 de la mañana, pero el acto de asesinato
de atentado contra un soldado no fue solo contra un soldado, atacaron un convoy de las Fuerzas Armadas, no tiene justificación ninguna. ¿Hubiese o no hubiese diálogo, primero? Y segundo, peor en el contexto de un diálogo, porque quiere decir que los que dialogan no controlan a sus bases o a los personajes violentos. Pero digamos que de ahí a la tarde avanzaron las horas. Ya ha habido 2 pronunciamientos más de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. ¿Cómo los toma el gobierno? ¿Los va a analizar? ¿El espacio para un diálogo puede reconstruirse o está también dinamitado este rato ese espacio? Porque lo que sí es cierto es que quedan muchas cosas por hacer, para construir paz pública, para construir consensos, para ver si logramos de alguna manera sacar adelante al país y que vuelva el trabajo, y que vuelva la paz, y que vuelva la libre circulación. Y en eso todavía hay un terreno por andar. Señor ministro, señor viceministro. Se puede construir, no nos cerramos absolutamente a nada. La dinámica de los pueblos y nacionalidades indígenas es compleja en su toma de decisiones. Hay un consejo de gobierno de la CONAIE, cada uno de los representantes representa una provincia, un territorio, a sus bases, a un pueblo y nacionalidad. Y nosotros lo que siempre planteamos para que esto camine, primero una agenda de trabajo, de temas prioritarios, y que haya una delegación, una comisión representante para trabajar esos temas. Por ejemplo, no sé si se fijó Gonzalo ese día, aparecieron temas puntuales, Pasó algo con la señal, vamos a ver si la logramos recomponer. Estamos escuchando a Homero Castañer, viceministro de Gobierno, y estaba desarrollando una idea para abrir la posibilidad de construir un camino de diálogo, y no cerraba esa puerta el señor viceministro. Vamos a ver si logramos conectar de nuevo la señal. El viceministro nos decía que ese día aparecieron algunos temas puntuales en la mesa de trabajo del diálogo, estaba desarrollando esa idea y ahí se cortó la señal. Señor viceministro, siga usted. Perdón. Le decía que con una agenda de trabajo, con una comisión que pueda ser designada por ellos, se puede trabajar. Que ese día se plantearon temas personales, de Pastaza, de Zamora, de distintas regiones. Es válido, pero un diálogo para que camine tiene que ser con una agenda. Tiene que haber capacidad de decisión de las personas que están ahí. Yo entiendo que ellos quieran tener a cada uno de los representantes, que tengan a veces temor de que los diálogos se den a puertas cerradas, quieren que sean públicos, pero bueno, en 2 o 3 horas no se solucionan los problemas del país. A veces no se necesita varias mesas para ir construyendo, trabajando, propuestas, ver la viabilidad. Esa posibilidad está abierta entonces. Absolutamente. Bien. ¿Qué día nos espera para ir cerrando? ¿Qué semanas nos esperan? ¿Cómo vamos reconstituyendo todo esto después de lo que nos ha pasado? ¿Cuándo vuelve el país a circular libremente, a trabajar, a tener paz pública? Y a ver si algún rato nos ponemos de acuerdo, porque hay mucho por hacer, sobre todo por los más pobres, ¿no? Que son los que pierden siempre en estas jornadas, los que se quedan sin trabajo, el vendedor de chocolates. Yo veo cualquier persona de estos carameleros que deben haber estado en la 10 de agosto estos días, 15 días sin vender nada, algunos casos de una señora que perdió su kiosco allí en el Parque del Arbolito. Ahí está la gente más lastimada de todo esto, más allá de la triste noticia de personas muertas, de heridos y de destrucción y violencia. ¿Cómo hacemos con esto? Y sería un poco la pregunta final por ahora al viceministro de Gobierno, Homero Castañer. Bueno, yo no quisiera decir qué día, en las próximas horas queremos ya tener ese escenario de libre movilidad en el país, de que pueda volver a caminar el Ecuador juntos, que podamos tener la posibilidad de seguir construyendo, de que gobierno, de que pueblo, de que todo el escenario de gobernabilidad sea
corresponsable, es decir, la gobernabilidad no es solo responsabilidad del gobierno, sino también de todos los sectores de la sociedad, y que los próximos horas ya sean de paz, de tranquilidad y de volver a la normalidad que tanto deseamos. Le agradezco al viceministro de Gobierno, Mero Castañer, por estar con nosotros en Ecuador Radio, Radio Quito, Platinum FM.